el Gobierno vasco de que las personas son la clave del futuro de Euskadi. Suponía una apuesta por invertir en el talento científico, en los investigadores e investigadoras como motor de nuestro desarrollo. Esta decisión, junto con el esfuerzo y trabajo conjunto de todos vosotros durante esta década, nos ha traído hasta donde estamos ahora. Contamos hoy con más de 200 investigadores Ikerbasque que están impulsando el desarrollo científico de Euskadi. Horregaitik, lehenik eta behin, lehendakariari, bihotz-bihotzez, eskertu nahi genion, Eusko Jaurlaritzak izandako bizio hori. Eta noski baita ere, gure eguneroko lanan, ematen diguzuen babesa. I would like to give a warm welcome to all the Basque research community, their families and friends here today. We are glad that you decided to join us today in this event. We are especially thankful to the new Ikerbasque researchers present in this event. This is our recognition to your hard work and your passion for research. In this gathering today, we are closing the events of our 10th anniversary, of the 10th anniversary of Ikerbasque. Our mission today is twofold. On the one hand, we will welcome the new Ikerbasque researchers that have joined Ikerbasque this year, which are seated here in the first rows. But secondly, we will present the strategy for our next 4 years. At the end of this event today, you will receive a copy of this strategy. Queríamos agradeceros a todas las personas que habéis participado a lo largo de este año en la elaboración de esta estrategia. Muchos de vosotros habéis participado en ella. Ha sido un proceso de reflexión conjunta de meses. Eskerrik asko por todas vuestras aportaciones. Al final de este acto tendréis una copia del plan que recibiréis a la salida del encuentro. Y ahora me gustaría solicitar la participación de Fernando Cosío, director científico de Ikerbasque, para que nos resuma los principales hitos de este plan. Fernando. Buenas tardes. Good afternoon, arratsaldeon, lehendakari jauna, sailburu Andrea, agintariok, lagunok, eskerrik asko arratsalde honetan gurekin egoteagatik. Lehenik eta behin, lehendakariari eskertu nahi diot Ikerbasqueri ematen dion babesa eta laguntza. Ohore bat da guretzat urtero lehendakaritzan gure ikerlari berrien harrera egitea. Orain dela 10 urte, Eusko Jaurlaritzak Ikerbasque Fundazioa sortu zuen. Gure lehen hamarkada bukatzen ari gara eta noski, Uriarte sailburuari ere bere lana eta babes guztia eskertzea gustatuko litzaidake. Baita ere, politika zientifikoan diharduten bere lankideak Adolfo Morais sailburu ordea eta Amaia Eskizabel zuzendaria. Egunero zuen bihotzezko babesa sentitzen dugu, mila esker benetan. A lo largo de estos 10 años, Ikerbasque ha basado su actividad en la estrecha colaboración con toda la comunidad científica vasca. Sin el apoyo incondicional de los líderes de las universidades y de los centros de investigación de Euskadi, hubiera resultado imposible alcanzar los retos planteados. Es un honor que nos acompañéis hoy en este acto, al igual que lo habéis hecho en todos estos 10 años de andadura conjunta. I feel proud of the Ikerbasque research community present today in this event. It's great to see how our community has grown in these 10 years. You are truly the heart and soul, the raison d'être of Ikerbasque. And of course, I want to welcome the new Ikerbasque Research Fellows, associates and professors that have joined Ikerbasque this year. I wish you a very successful research career in our country. We are sure that you and your families will find a new home among us. Como bien sabéis, Ikerbasque es una fundación para el impulso de la ciencia constituida hace 10 años por el Gobierno vasco. Nuestra misión principal consiste en apoyar a los centros y universidades de Euskadi en la captación de investigadores e investigadoras del más alto nivel para que impulsen el desarrollo científico trabajando codo a codo con nosotros. Entendemos que solo con el mejor talento científico, tanto local como internacional, Euskadi puede participar en el concierto internacional de la ciencia.
Hasta el día de hoy, Ikerbasque ha incorporado a más de 220 investigadores e investigadoras a través de nuestros diferentes programas. En estos años nos hemos consolidado como un centro de referencia a nivel europeo. En un momento en que Euskadi y Europa insisten en la importancia de la inversión en personas y en la apuesta por la investigación, Ikerbasque ha conjugado ambas claves en una fórmula efectiva y con resultados claros, cuyo impacto en nuestro tejido investigador, científico y tecnológico es cada vez mayor. Este año que finalizamos ya, hemos incorporado a 22 investigadoras e investigadores de todo el mundo a través de Ikerbasque a las universidades y centros de investigación de Euskadi. Hoy vamos a tener la ocasión de darles la bienvenida a la comunidad científica vasca. Así, también quiero agradeceros de corazón el que hayáis decidido acompañarnos en este acto de cierre de año. Espero que este encuentro sea un bonito colofón a un año de intenso trabajo para todos. Además de vuestra labor habitual en investigación, os hemos pedido ayuda para elaborar la nueva estrategia de Ikerbasque para los próximos 4 años. Más de 200 personas de 20 entidades habéis participado en el proceso de análisis y reflexión sobre qué retos debe abordar Ikerbasque en el horizonte del año 2021. The slide beyond Horizon 2020. Hoy presentamos el resultado de esta reflexión conjunta. Al finalizar el acto, os distribuiremos un ejemplar impreso con la estrategia Ikerbasque 2021, pero me gustaría destacar ahora algunos de sus aspectos esenciales. Nuestra estrategia para los próximos 4 años se basa en 8 principios. Our strategy for the next 4 years relies on the following 8 principles. The first principle is stability. En sus últimos 10 años, Ikerbasque se ha consolidado como una institución de referencia en ciencia y juntos hemos logrado sólidos resultados. Es por ello muy importante que mantengamos la esencia de Ikerbasque y una política científica estable. Our second principle consists of keeping the implementation and development of our policies based on supporting people rather than on supporting projects. Nuestro segundo principio es que Ikerbasque debe seguir apostando por las personas, por los investigadores y el talento científico y, por lo tanto, continuando la labor de atracción, repatriación y retención de investigadores. Or, in other words, the well-known 3R policy: to recruit, to retain and to repatriate world-class scientists. En este contexto, quisiera agradecer expresamente al Fondo de Innovación su apoyo al programa Basque Fellows, encaminado a ofrecer oportunidades a investigadores vascos para que retornen y puedan proseguir sus carreras científicas en Euskadi. También queremos seguir apostando por consolidar la carrera científica de los investigadores Ikerbasque en Euskadi. Thus, we intend to make a special effort to offer professional opportunities to Ikerbasque researchers at the 3 levels: Research Fellows, Research Associates and Research Professors. El cuarto aspecto a destacar es que la política de atracción de investigadores de Ikerbasque se va a focalizar. Esto supone identificar y atraer perfiles específicos que demanden las universidades y centros de investigación de Euskadi. Es decir, queremos ayudaros a captar los mejores investigadores para las líneas de investigación prioritarias que queréis desarrollar en el futuro. Thus, we intend to focus on particular areas that are strategic for the different Basque universities and R&D centers. El quinto principio que vamos a mantener en los próximos 4 años es la corresponsabilidad entre Ikerbasque y las universidades y centros de investigación en la financiación de los nuevos contratos de investigadores. Entendemos que esta cofinanciación conlleva dificultades para algunas entidades, pero es esencial que el Sistema Vasco de Ciencia se involucre en sus apuestas estratégicas en la captación de personal investigador. In addition, success in ERC grant proposals will be one of our strategic priorities. We think that improving our success rate in these calls is relevant not only in terms of external funding, but also as an indirect indicator of the high level
and international competitiveness of our scientists' research programs. Otra de las áreas en las que queremos hacer un esfuerzo especial en los próximos años es en la incorporación de mujeres, especialmente en los niveles senior de la comunidad científica de Euskadi. Se trata de un reto que tenemos por delante en toda Europa. Entendemos que debemos encontrar vías para solucionar la desigualdad actual. And last but not least, we will do our best to ensure for all of you the best professional conditions, both in terms of scientific infrastructures and supportive environment to develop your ambitious research projects. La competencia y colaboración internacional a nivel científico es cada vez más intensa y debemos lograr que podáis trabajar, colaborar y competir en las mejores condiciones. Como resultado de esta reflexión conjunta, quería también destacar los retos y objetivos que nos hemos planteado en Ikerbasque en el marco de nuestra nueva estrategia. We intend to incorporate 120 new Ikerbasque researchers along the next 4 years. To this end, every year we will open the Research Fellows and Research Professors annual calls. Likewise, we will open the opportunity to promote Research Fellows in the 4th year to permanent positions as research associates. After these calls, to be added to our previous ones, Ikerbasque will have 340 researchers by the end of 2021. Uno de nuestros principales retos será lograr que al menos el 40% de las incorporaciones de personal investigador en Ikerbasque para el año 2021 sean mujeres. Con todo ello, queremos que las publicaciones científicas de Ikerbasque superen los 1.250 artículos anuales, con un énfasis especial en el incremento de su impacto y con un retorno esperado de 80 millones de euros, obtenidos por investigadores Ikerbasque para desarrollar sus líneas de investigación. We know that these objectives are very challenging, but we also believe in your capacity to do great science. As I have mentioned before, the Basque government has been the main supporter and guaranteeing institution of our different programs during all these years. Lehen azpimarratu dudan bezala, Eusko Jaurlaritza gure bultzatzaile eta bermatzailea izan da urte hauetan zehar. Una de las claves para el éxito tanto de Ikerbasque como del resto de iniciativas científicas en Euskadi ha sido el consenso de todas las instituciones en torno a la importancia estratégica de la ciencia como motor de nuestro futuro. En este sentido, quiero finalizar reiterando mi agradecimiento al Gobierno vasco por el mantenimiento a lo largo del tiempo de una política científica estable y coherente y por su apoyo a Ikerbasque, tanto en sus primeros 10 años como en la nueva estrategia que nos hemos marcado. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Kosio Jauna, profesorea. Como hemos comentado, con este encuentro de hoy, con este acto, cerramos los diferentes actos que hemos tenido en este 10º aniversario de Ikerbasque. Queríamos compartir ahora con todos vosotros y recordar unos testimonios de algunos de nuestros investigadores a través de este vídeo. To me, this means to be open-minded. And open-mindedness is the key to understand the unknown. Oportunidad. Opening up to situations. Un reto y una aventura. Try to understand what is possible to be understood, but be feared of what has to be feared. Curioso y atrevido. Ezagutza. Ausarta. Motivazioa.
So to conclude, I really think we should all try not to fear any novelty, any difference, because learning, understanding and discovering is really what makes us grow. Algunos de los protagonistas del vídeo están aquí. Veía que a Clara, uno nunca le gusta verse en un vídeo, ¿verdad? Se ve extraño, pero bueno, está bonito. Para continuar, queríamos resaltar que nuestra labor en Ikerbasque ha contado, como no, con el apoyo continuado del Departamento de Educación. Ha sido la clave para que hoy podamos estar celebrando juntos este avance de la ciencia vasca en esta última década. Una apuesta por las personas, como comentábamos, por las investigadoras e investigadores, una apuesta al final por el talento científico, por vosotros y vosotras. Honeraitik, bihotz-bihotzez, noski, eskertu nahi genion ere Uriarte sailburuari beti eman digun babesa. Y a continuación tiene la palabra la consejera de Educación y presidente de Ikerbasque, Cristina Uriarte. Sailburua. Lehendakari, agintariak, ikertzaileak, familiakideak, arratsaldeon eta mila esker gurekin izateagatik. Ikerbasqueren 10. urteurreneko ospakizunak izten dituen ekitaldi honetan, Euskadiko ikertzaile komunitate guztiari egiten duen alegina eta lana aitortu nahi dizkiogu. Zuen ekarpena funtsezkoa da gure herriaren garapenerako, baina baita Euskadin lanean ari diren gainerako milaka ikertzaileentzako ere. Buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por acompañarnos esta tarde en este encuentro que cierra los actos del 10º aniversario de Ikerbasque. Hoy queremos reconocer a toda la comunidad investigadora de Euskadi su esfuerzo y dedicación. Vuestra contribución es esencial para el desarrollo de nuestro país, así como la del resto de miles de investigadores e investigadoras que desarrollan su labor en Euskadi. Fernando Cosío acaba de presentarnos los principales hitos que vamos a desarrollar desde Ikerbasque en los próximos 4 años. Se trata de 12 retos, 12 objetivos que nos hemos propuesto. Entre ellos, a pesar de que Fernando ya los ha ido explicando, me gustaría destacar 5 que considero de máxima importancia. Primero, que Euskadi alcance en 4 años una producción científica de 7.000 artículos, aumentando su contribución en la producción científica estatal hasta llegar a superar el 7% del total. El segundo de ellos, mejorar la productividad del sistema vasco de ciencia, aumentando el rendimiento científico por cada investigador de Euskadi. Tercero, mejorar en estos próximos 4 años la calidad de la ciencia que se genera en Euskadi, incrementando el impacto normalizado de nuestras publicaciones científicas. Queremos ascender hasta el 2º puesto en el ranking estatal en relación al impacto científico, de forma que el 25% de las publicaciones de Euskadi se realice en revistas del máximo impacto, del primer decil. Cuarto, que la investigación científica en Euskadi converja en los próximos años hacia los ámbitos definidos en la estrategia RIS3, alineándolos con la visión europea. Y quinto, que los centros BERC alcancen un nivel de producción científica de 1.200 artículos anuales. De este modo, se consolida su contribución al desarrollo científico de Euskadi. En resumen, queremos que estos próximos 4 años supongan un nuevo salto en el nivel científico de Euskadi. Lehen esan dudan bezala, urteurren borobila ospatzen dugu aurten. 10 urte dira dagoeneko. Ikerbasquek ibilbidea hasi zuenetik, eta urte guztietan, fundazioak Euskadiko zientziari eman dion bultzada ikusgarria izan da. Aurrekada horren oinarrian egonda, Euskadira ikertzaile gehiago eta hobeak ekartzeko egin den apostua. Azken finean, lehen mailako talentua erakartzea. Horrela bada, aurten Ikerbasquera sartu diren ikertzaile berriei ongietorria egiten diegu gaur. Zuei, ongietorriak. Zuek zarete gure herriaren geroa, zuek zarete gure pustorik sendoena. Ikerlari baten garapena ez da erraza. Zenbat ordu eta neke behar diren ikerketa munduan aurrera egiteko. Gaztaroan, unibertsitatean, doktorego osteko urteetan, eta bide horretan guztian badakizue Eusko Jaurlaritzaren babesa duzuela. Goi mailako ikerlariak erakarri ditugu Euskadira. Gaur hemen, 22 ikerlariri ongietorria ematen diegu, eta aurten gainera, lehen aldiz,
Research Associate ikertzailei. Gure babes guztia duzue zuen ikerketan aurrera egiteko. Zuek zarete euskal zientziaren geroa. Hoy nos hemos reunido para dar la bienvenida a los nuevos investigadores e investigadoras que se incorporan a Euskadi a través de Ikerbasque, tanto Research Fellows como Research Professors. Por primera vez también para felicitar a los y las primeras Research Associate. Y en este punto quiero decir que obtener el reconocimiento Research Associate es valorar el trabajo excelente y apostar por consolidar talento excelente en Euskadi. Esa reflexión nos llevó a apostar por esta nueva categoría de investigadores e investigadoras en Ikerbasque, una apuesta necesaria y oportuna después de ver el esfuerzo de los Ikerbasque Fellows que durante 5 años han desarrollado su carrera en Euskadi y que de otra manera hubiéramos perdido. Pues bien, seguimos fortaleciendo nuestro sistema vasco de ciencia, tecnología e innovación, con nuevo talento y también reteniendo nuestro talento. Así hacemos sostenible nuestro modelo científico y tecnológico. Ikertzaile hauek zuzenean ezagutzeko aukera izango dugu gaur, eta bertatik bertara ezagutuko dugu zein den euskal zientziara egiten duten ekarpena. Gaur hemen gurekin ditugun ikertzaile hauek Euskadiko unibertsitate eta ikerketa zentroetan ari diren 220 ikertzailetik gorako taldeko kide dira. I would like to extend my deepest appreciation to all the Ikerbasque research community. Thanks for your decision to bring your research to the Basque Country. We have maintained our commitment to research. We have launched new calls to attract research talent to the Basque Country. This year, the first Ikerbasque Research Associates joined our community to make sure that the future of our science is solid. This position has provided the opportunity for young research fellows to consolidate their career. También nos acompañáis hoy en este encuentro muchas personas con responsabilidades de liderazgo en las universidades y centros de investigación de Euskadi. Todas y todos juntas hemos conseguido un gran avance en la ciencia vasca en estos últimos años. Zorionak lehendabizi, Research Fellows jaso duzuenei. Honen bidez, zuen ikerketa Euskadin garatzeko aukera izango duzue datozen 5 urteetan. No quiero olvidarme de nadie de los nuevos investigadores Research Fellow. Todos y cada uno de vosotros sois esenciales para el progreso de la ciencia vasca. David, José, Eduardo, Abraham, Deunjang, Anders y Maya. Por primer año en Ikerbasque contamos con investigadores que se incorporan a nivel Research Associate. Entre nosotros también se encuentran hoy Clara, Chus, Marek, Abel, Xavier, Aran, Dani y Vitality. In addition to all of them, we welcome today Paola Ferrario as Research Associate. She has obtained an IRC starting grant that she will develop in the DIPC. Congratulations to all of them. Y también contamos con las nuevas incorporaciones de Ikerbasque Research Professors a las universidades y centros de investigación de Euskadi. I wanted to welcome Alberto, Jorge, Gabriel, Serafín, Sasada and Ayan. It's an honor to have you among us. Tenéis la oportunidad de convertiros en líderes de nuestra investigación, de la investigación de Euskadi del futuro. Eusko Jaurlaritzatik ziurtatu nahi dizuegu zuen aldeko apustu egiten ari garela. Euskadik alegin handiz eusten dio gaztediaren eta ikerketaren aldeko apustuari, hezkuntzaren, pertsonen eta aurrerabideren aldeko apustuari. Mila esker. Eskerrik asko sailburu, orain diplomak emango ditugunez, mesedez, geratu zaitez gurekin hemen. We will proceed now to welcome the new research fellows that have joined Ikerbasque this year. Vamos a proceder al acto de entrega de los diplomas a los Ikerbasque Research Fellows que se han incorporado a Ikerbasque a lo largo de este año. Y para ello queremos pedir al Lehendakari que por favor nos acompañe en el estrado para repartir los diplomas. Mesedez. Voy a ir llamando al estrado a cada investigador e investigadora para que recoja la acreditación. The first person we are welcoming, she obtained her PhD in physics from the University of Strasbourg. She has developed her career so far in the Max Planck Institute for the Structural Dynamics of Matter in Hamburg and also at TIC Nanogune.
She is joining now the Material Physics Center of the University of the Basque Country to research on superconductivity and nanomagnetism, and she is Dong-Jan Choi. El siguiente fellow se incorpora a Tecnalia para investigar en derivados de la lignina para la producción de poliuretano. Es doctor en química por la Universidad Rovira i Virgili y ha desarrollado su carrera científica en esta universidad, en el ICIC en Cataluña, en el CSIC, en el CNRS y también en la Universidad Técnica de Dinamarca. Un aplauso para Eduardo García Suárez. Nuestra siguiente investigadora es doctora en física por la Universidad del País Vasco. Inició su carrera investigadora internacional con una ayuda postdoctoral del Gobierno vasco para desarrollar una estancia en el Lawrence Berkeley National Laboratory en Estados Unidos y posteriormente ha desarrollado su carrera en el DIPC, en la Universidad del País Vasco y en el Max Planck. Ahora va a desarrollar su investigación en el DIPC sobre ciencia de materiales mediante análisis de datos, simulación y computación. Un aplauso para Maya García Bergoñi. The following researcher, he is a doctor in material physics from the University of Alicante. He has developed his research career so far at the Rutgers University in the USA and also at the Max Planck Institute of Microstructure Physics in Germany. And now he joins the University of the Basque Country to research on nanoscale devices and molecules. A warm welcome to David Jacob. Our following researcher has a PhD in biology from the University of Bergen in Norway. He has developed his research career there at the University of Bergen and also here in Necker. Now he will research as Ikerbas Research Fellow in ASTI Tecnalia. His research lines are microbial ecology and bioinformatics applied to marine ecosystems. And he is Anders Lansen. Nuestro siguiente investigador es doctor en neurociencia por la Universidad de Barcelona y ha desarrollado su carrera científica en UCLA en Los Ángeles, en el Institute of Biomedical Research de Barcelona, en el INSERM en Francia y actualmente en CIC Biomagune. Y se incorpora como Ikerbas Research Fellow a Chúcarro para continuar con su investigación en imagen cerebral dirigida al diagnóstico y tratamiento de enfermedades neurológicas. Un aplauso para Abraham Martín. Y finalizamos la lista de fellows con un doctor en neurociencia también por la Universidad de Valencia. Hasta el momento ha desarrollado su carrera en esta universidad, el Centro Helmholtz en Múnich, el NIPS en Japón, en la Universidad de Castilla-La Mancha y el Instituto de Neurociencias de Grenoble. Y ahora se incorpora como Ikerbas al Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad del País Vasco, donde investiga en neurociencia y biología molecular. Un aplauso para José Martínez. Igual aprovechando que os tenemos aquí, quería saltaros para, si me dejáis, hacerles una pregunta. No sé si tal vez, Maya, tú que eres la más cercana, preguntar un poquito por tu experiencia en tu trayectoria. Bai, noski. Bueno, gaur oso egun berezia da niretzako eta uste dut hemen gauden guztientzako ere. 10 urte pasa dira, onaino heldu arte, eta 10 urte asko pasa ditut Euskal Herritik kanpo, ikerlari bezala osatzen eta ikerlari bezala prestatzen. Eta gaur urrats berri bat burutzen dut, gogokoen izan dudan urratsa, eta
nire ametsetan saian ikusten nuen urratsa, hau da, Euskal Herrian ikerlari bezala lan egitea. Beraz, eskerrik asko lehendakari jauna, eskerrik asko Ikerbasque Fundazioa eta eskerrik asko Euskal Gobernuari aukera paregabe hau eskura ipintzeagatik. Eskerrik asko. Eskerrik asko a ti, Maia. Vamos a continuar, si os parece, os voy a pedir que regreséis a vuestros asientos en la primera fila, aunque luego os pediré que subáis para una foto, ¿vale? Eskerrik asko de noi, txalo bero bat, mesedes. Bueno, vamos a continuar con esta minigala de los Oscars, si os parece. Sobre todo porque los siguientes son ya conocidos de todos y de la casa. Son los investigadores que llevan con nosotros 5 años y que han superado la evaluación para pasar a Research Associate. Entonces, bueno, aunque les conocéis a muchos de ellos, sí me gustaría reseñar un poco su trayectoria. En el primer caso contamos con un investigador Ikerbasque asociado al Instituto Biodonostia, donde realmente lidera a fecha de hoy el grupo de investigación sobre enfermedades hepáticas. Él se doctoró en bioquímica en la Universidad de Navarra. Cuenta con más de 15 años de experiencia investigadora, tanto en Navarra, en Francia, en Estados Unidos, en la Universidad de Colorado y en la Mayo Clinic. Txalo bero bat para Chus Bañales. Nuestro siguiente investigador se encuentra actualmente en el Instituto Biofísica de la UPV-HU e investiga sobre los mecanismos de interacción entre lípidos y proteínas y cómo estas interacciones afectan a la actividad celular. Se doctoró en bioquímica y biología molecular por la propia UPV-HU y lleva más de 10 años de experiencia investigadora que ha desarrollado tanto en el Estado como en Alemania y en Estados Unidos. Un aplauso para Xavi Contreras. Continuamos con un doctor en química orgánica por la Universidad de Castilla-La Mancha, que ha desarrollado su carrera investigadora en la Universidad de Ámsterdam, en la Universidad del País Vasco y también con estancias de investigador visitante en la Universidad de Cambridge. Se incorporó en su momento como Ikerbasque Fellow al Departamento de Química Orgánica de la UPV-HU, donde ahora desarrolla su investigación como Research Associate, e investiga sobre los mecanismos de reacción e interacciones metalofílicas y diseña nuevos componentes químicos por métodos computacionales. Un aplauso para Abel de Cozar. Our following researcher has a PhD in physics from the University of Valencia, where she has developed her research career at the Instituto de Física Corpuscular. She has obtained a starting grant of €1.5 million from the European Research Council to develop a new concept for PET scanners based on liquid xenon. Hopefully she will be successful in achieving that. But now she has started this month her research at the IPC, the Donostia International Physics Center, to develop this research project of the ERC. Let's give a warm welcome to Paola Ferrario. Urrengo ikertzailea Euskal Herriko Unibertsitatean egin zuen bere doktoradutza, fisika zientzietan. Bere ikerketak urrengo zentroetan egin ditu, Liverpooleko Unibertsitatean, Estatu Batuetako Lawrence Berkeley National Laboratoryin eta DIPC-en ere. Bertan, DIPC-en, orain Ikerbasque Research Associate bezala, nanoeskala mailan elektroien transportearen modelizazioa egiten du. Ez? Bai? Bai, ederto. Txalo bero bat, Aran Garzia lekuari. Our following researcher is Doctor in Theoretical Physics from the University of Basel in Switzerland. He has over 15 years of research experience in centers in Russia, United Kingdom, Switzerland, Germany, and the United States and France as well. Now he is Ikerbasque Research Associate at the University of the Basque Country, and his research lines are on Majorana fermions in hybrid systems, quantum computing,
spintronics, and nanoelectronics. Well, welcome to Vitaly Golovats. Our following researcher is doctor in physical chemistry from the University of Vigo. He has developed his research career at the University of Michigan, at the University of Trieste, the Max Planck Institute in Potsdam, and Zygbiomagune. Now he is Ikerbas Research Associate, associated to Donostia International Physics Center, where he develops his research lines on synthesis of nanoparticles, biomimetic self-organization of molecular and colloidal systems, artificial photosynthesis, and biosensing. That's a lot, Marek. So welcome to Marek Station. Continuamos con un doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Pública de Navarra, donde inició su carrera científica. Posteriormente ha investigado en el AgriGenomics Research Center de Barcelona, el Agrobiotech Institute de Sofía Antípolis en Francia y el Laboratorio of Plant Microbe Interactions de Toulouse. Ahora es Ikerbas Research Associate en el Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la Universidad del País Vasco, donde desarrolla su investigación sobre nutrición y metabolismo vegetal y biología molecular vegetal. Un aplauso para Dani Marina. And we will end up this group with a doctor in cognitive science from the University of Lyon in France. She has developed her research career at the Bangor University in the UK, the CNRS in Lyon, and the Pompeu Fabra University in Barcelona, until she came to BCBL, the Bach Center on Cognition, Brain and Language, where she is now Ikerbas Research Associate. Her research focuses on bilingual language comprehension and production, and the interaction between face and voice processing. Welcome to Clara Martin. Gracias. Aprovechando que te tengo aquí, puedo también hacerle un poco una consulta para que nos cuentes un poco tu experiencia, ahora que ya eres Group Leader en BCBL, cómo ha sido tu experiencia de Research Fellow, Associate, o bueno, lo que quieras comentarnos. Vale. Gracias. Bueno, después de escucharme hablar en inglés, ahora es en castellano, lo siento por mi acento. Pues yo he llegado aquí hace 5 años para trabajar en el BCBL sobre bilingüismo. Y bueno, creo que la investigación pasa por atraer jóvenes, bueno, investigadores jóvenes de diferentes culturas y diferentes, bueno, grupos de investigadores. Lo que Ikerbas hace muy bien por lo menos desde 5 años con las posiciones de Research Fellow. Pero creo que la investigación pasa también por cierta estabilidad, como se ha dicho ya, tanto a nivel de grupo de trabajo como a nivel personal. Y justamente es lo que nos aporta ahora, nos aportan las posiciones de Research Associate. Así que quería agradecer a Ikerbas, al BCBL, al centro donde desarrollo mi investigación. Y eso, y espero aportar mucho a la comunidad científica y vasca sobre el bilingüismo y el habla de lenguas extranjeras y mejorar mi acento. Gracias. Muy bien, muchas gracias a todos. Os voy a pedir si podéis que regreséis por favor a vuestra fila, aunque luego, como digo, os llamaré para la foto final. Les pido a la consejera y el Lehendakari que se queden todavía con nosotros para la última ronda, para reconocer a los Ikerbas Research Professors que se incorporan este año a Ikerbas. El primero de ellos, the first of our list of Ikerbas Research Professors this year, he is Doctor in Physics, from the National Physical Laboratory in India. His previous research experience has been as the National Physical Laboratory there in India,
at the Max Planck Institute for Polymer Research in Germany, at l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne in Switzerland, and also, before coming to the Basque Country, at Abengoa Research. He has obtained a consolidator grant of the European Research Council, an ERC, and he has joined BC Materials as Ikerbas Research Professor. His research line is rational design of materials for energy conversion in photovoltaics, conservation, and storage application. A warm welcome to Shahzada Ahmad. Nuestro siguiente investigador es doctor en Biología por la Universidad de Amberes. Su carrera investigadora se ha desarrollado en la propia Universidad de Amberes, en la Universidad de California, Berkeley y el Center for Ecological Research and Forestry Applications de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ahora se ha incorporado como Ikerbas Research Professor a BC3, el Back Center for Climate Change, donde desarrolla su investigación en ecología terrestre. Un aplauso para Jorge Curiel. Nuestro siguiente investigador es doctor en Química por la Universidad de La Rioja. Ha desarrollado su carrera científica en la frontera entre la química y la biología en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, el Center for Biological Research CIB de Madrid, CIC Biogune y la Universidad de Oxford. Él también ha obtenido una ERC Grant para desarrollar sus líneas de investigación y se ha incorporado este año a CIC Biogune, donde desarrolla su investigación sobre nuevas técnicas para desarrollar vacunas autoadyuvantes. ¿Si es correcto, Alberto? ¿Sí? Muy bien. Un aplauso para Alberto Fernández Tejada. Now we will move on to the following, to the next researcher. He is doctor in biochemistry from the University College in London. His previous research experience has been at the Institute of Neurology in the UK, Radboud University at the Netherlands, the California Institute of Technology at the USA, the University of Dundee in Scotland, and Medical Research Council in the UK. Now he has joined Biodonostia as Ikerbas Research Professor. His research is in the area of energy metabolism and human diseases. He focuses on the defects on the DNA of mitochondria that is transmitted exclusively through the maternal line. Let's give a warm welcome to Ian Holt. Continuamos con un doctor en Ciencias por la Universidad Politécnica de Cataluña. Su carrera científica se ha desarrollado en la Universidad de Viena, el ICFO, en Cataluña, el National University of Singapore y el Center for Engineered Quantum Systems en Macquarie University, Australia, donde ha desempeñado la labor de director del Macquarie Research Center for Quantum Science and Technology. Ahora se ha incorporado como Ikerbas Research Professor al Material Physics Center, donde desarrolla su investigación en Quantum Nanophotonics, Quantum Optics y Plasmonics. Un aplauso para Gabriel Molina. And to end the group of researchers that have joined Ikerbas this year, we are going to welcome a doctor in applied mathematics from the Loughborough University in the United Kingdom. His previous research experience has been at the Plymouth University and Bristol University, both in the UK, the CNRS in Ingria in France, and the INESC in Lisbon. Now he has joined BECAM, the Back Center for Applied Mathematics, where he is leading the research on mathematical modeling in biosciences. Let's give a warm welcome to Serafín Rodríguez. Tengo que también preguntar a alguno de ellos, Lehendakari, consejera, and maybe we can pass the micro to Ian to get his insight about what is coming from the UK to the Basque Country to research. Thank you. So for me, the Basque Country has shown its commitment
to scientific research and endeavour. And this is clearly in part because of the benefit for economic growth and also the benefits for human health of its citizens. But I think what I also see is the recognition that scientific endeavour is a mark of civilization. And certainly this is something that can enhance any country, any population. And so that is a particular attraction for me. And it's a great privilege to accept an Ikerbos professorship to do what I love, which is to carry out research into these small parts of our cells called mitochondria. And the reason I'm so interested in them is because they cause a bewildering number of diseases. And moreover, they're responsible, or they certainly contribute to the aging process. So for reasons we don't fully understand, as we get older, and I begin to feel my years now, having passed the half-century mark, for some reason the mitochondria in my body are not working as well as when I was young. And this is one of our big challenges ahead, and something I particularly want to work on here. So I thank you once again for giving me that opportunity. Thank you. Thanks to all of you. Ahora vamos a intentar hacer una cosa que suele ser un poco complicada, que es una foto de grupo. Entonces, os pediría al lehendakari y consejera, si queréis. Sailburua, Ikerbasqueren ordezkariok, unibertsitateetako errektore Andere Jaun Txitkorenak, ikerlariok, jaun Andreok, arratsaldeon. Zorionak ikerlari guztioi eta eskerrik asko zuei eta zuen senitarteko eta lagunei proiektu honetan parte hartzeagatik. Aurten Ikerbasqueren lehen 10 urteak ospatzen ditugu, behin eta berriz ikusten ari garenez pantalla honetan, eta Fernando Cosio jaunaren hitzetan eta Cristina Uriarte sailburu anderearen hitzetan entzun egin dugun bezala. 10 urte hauetan Euskadi aitzindaria izan da, ikerketa pertsonen aldeko apustua eginez. Zuen konpromisoa eskertzen dugu, nik neronek ere aurrekoek hitz egin duten bezala gauza bera esaten dizuet. La clave de Ikerbasque son las personas comprometidas, investigadoras e investigadores que sumáis vuestra aportación y talento a este proyecto compartido. Las personas son la clave de nuestro futuro, se decía antes también, el futuro de un país que apuesta por la investigación y el progreso. Juventud e investigación son parte fundamental del plan de reactivación de Euskadi. Nuestro compromiso es reforzar la inversión en I+D, promover las vocaciones investigadoras entre la juventud, colaborar con el mundo de la empresa, atraer
talento investigador y también recuperar talento vasco que desarrolla su carrera profesional en el exterior. Ikerbasque es hoy un modelo de referencia en Europa, un ejemplo de buen hacer. Más de 220 personas, se ha dicho, investigadoras, se han incorporado a Ikerbasque desde 31 países. La Unión Europea ha contribuido con 20 millones de euros a los programas de captación de investigadores de Ikerbasque. Cada año estos investigadores obtienen más de 24 millones de fondos competitivos que revierten en la investigación. Hemos logrado un retorno económico. Cada euro que invierte el Gobierno vasco en Ikerbasque supone un retorno de 2 euros. Estos 2 euros se reinvierten en investigación en Euskadi. Berrikuntza da etorkizuneko garapenerako giltza. Eusko Jaurlaritza eta Europako Batzordea elkarrekin ari gara lanean lanpostu kualifikatuak finantzatzeko. Izan ere, Europar Batasunak esan bezala 20 milioi euro eman ditu Ikerbasquek ikertzaileak erakartzeko. Ikerketak eragin handia du ekonomian. Eusko Jaurlaritzak Ikerbasken inbertitzen duen euro bakoitzeko 2 euro jasotzen ditu bueltan. 2 euro horiek Euskadiko ikerketa arloan inbertitzen dira ostera. Ikerbasquek 2021 estrategiaren barruan erronka hau hartu du bere gain. 120 ikerlari berri hartzearena hurrengo 4 urteetan. Ikerbasque mira al futuro. La innovación es la llave del desarrollo futuro y el Gobierno vasco lidera esta labor colectiva. El Gobierno vasco va a reforzar su apuesta en I+D y aumentar la inversión en ciencia. La estrategia 2021 de Ikerbasque plantea el reto de incorporar 120 nuevas personas investigadoras estos 4 años. Ikerbasque promueve la colaboración, facilita que la investigación fluya entre universidades, empresas, hospitales, centros de investigación. Contaréis con todo el apoyo del Gobierno vasco en esta labor colectiva. Ikerbasque auzolana da. Ibilbide arrakastatsu honetan bada funtsezkoa izan da Euskadiko erakundeen, unibertsitateen eta ikerketa zentroen arteko lankidetza. Hortaz, munduko onenekin lehiatzeko beharrezkoa da lankidetzari eustea eta ura indartzea euskal zientziaren alorrean. Maya García, Clara Martín, Ian Holt, a todas las personas investigadoras que recibís este reconocimiento, que lo habéis recibido, zorionak nuevamente, a vosotras y a vuestras familias, gracias por compartir esta experiencia investigadora en el año del 10º aniversario de Ikerbasque. Zorionak berriz eta eskerrik asko. Eskerrik asko, lehendakari. Mila esker, gurekin izateagaitik, ikusi duzunez, gure intentzioa da oso luzea egitea saioa. Orain koktel txiki bat izango dugu, batez ere gure artean hitz egiteko aukera izateko. Thanks for coming this afternoon. It has been a great pleasure to see the research community together, celebrate what Ikerbasque has achieved in this first decade, and what has been achieved so far in this first decade. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. A la salida del acto os entregaremos en papel la estrategia Ikerbasque por los próximos 4 años. Ahora, como os comentaba, ya solo nos queda compartir un poquito un espacio conjunto, el poder tomar un café juntos, y eso lo haremos tan pronto como retiremos las sillas en las que estáis sentados. Beraz, mila esker eta txalo bero bat guztioi. From far away I see a light. This time